Está, desde luego, Monseñor Felipe Arismendi, heredero de la bandera de lucha por los pueblos indígenas dentro de la sociedad y de la Iglesia, y que es el que encabeza específicamente esto de la teología y la pastoral indígena del SELA, y que va a ser, y que es el articulador de estos últimos encuentros, y que a él le debemos pues estas posibilidades de avance que vamos logrando. Bien, vamos a comenzar, que van a hablar para dar la bienvenida y la apertura oficial a este encuentro. Entonces, muchas gracias, Padre Eleazar y Padre Omichama. Gracias. Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, hermanas y hermanos, en nombre de la presidencia del SELA, y en particular del señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, que es el presidente del SELA. Saludo con gran cariño y afecto a Monseñor Edmundo Valenzuela, presidente del Departamento de Cultura y Educación del SELA, y también, como ustedes saben, es presidente de la Conferencia Episcopal en Paraguay y también presidente del Departamento de Cultura y Educación del SELA, que nos ocupa también en esta parte de los pueblos originarios. Gracias por recibirnos amablemente en esta casa y en este hermoso país. Saludo también a Monseñor Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas en México y miembro de la Comisión Episcopal del Departamento de Cultura y Educación del SELA y moderador principal de este sexto simposio de Teología India. Qué alegría poder encontrarnos y reconocernos en nombre de Dios uno y trino y gozar de la amable hospitalidad de los hermanos de Paraguay. Espero que todos hayan descansado y estén bien dispuestos a vivir con intensidad estos días de reflexión, de estudio, de diálogo, de oración y de encuentro fraterno. Es la primera vez que participo en un simposio como este. Me había tocado leer algunas actas de este tipo de encuentros, pero nunca había estado aquí. Pero realmente me entusiasman por su denominación de Teología India, Simposio de Teología India. Concepto no aceptado del todo, ni por todos, pero realidad estudiada seriamente por numerosos teólogos e intensamente vivida por muchos de nuestros hermanos indígenas que sienten y viven a Dios en todo lo que hacen. Lo ven a diario con los ojos de su corazón, lo describen dulcemente con sus labios, le rinden culto con una gran variedad de signos y lo sirven respetuosamente, cuidando la naturaleza y responsabilizándose de sus hermanos. En los pueblos indígenas la teología no solo se piensa, sino que se vive, y la hemos gozado y disfrutado esta mañana con esta oración. También este encuentro me llena de mucha esperanza por la importancia de la temática elegida: Trinidad, familia y pueblos originarios. Será sumamente interesante el análisis y el debate que se haga en torno a la Trinidad, misterio central de nuestra fe cristiana, de la familia, célula fundamental de las comunidades indígenas, y la manera como estas dos realidades, Trinidad y familia, impregnan y se expresan en los pueblos originarios. En mi ingenuidad, y no siendo un teólogo, me pregunto: ¿habrá también semillas de la Trinidad en la religiosidad de los pueblos originarios? Y me salta de inmediato el segundo aspecto de la temática de este simposio: familia. Y entonces traigo a mi memoria a los indígenas purépechas, pueblo originario de la arquidiócesis de Morelia en México, de donde soy auxiliar, y no dudo de esas semillas de la Trinidad, porque en esos pueblos vi y experimenté el amor con el que tratan a Dios. Acompañé también a muchas familias, pude palpar el valor esencial que tiene la familia para los purépechas. Para ese pueblo, como quizás será el común denominador de los pueblos originarios, el matrimonio y la familia son sumamente importantes y custodiados celosamente, aunque el matrimonio no del todo como nosotros lo concebimos, ¿verdad? Pero que cuando se comprometen en serio. La familia es el gran pilar de la comunidad
y es el espacio donde se nace, se crece, se siembra la fe, se educa, se aprende, se comparte, se madura, se vive y también se muere. El Michoacán no puede existir purépecha desgajado de su familia ni al margen de su pueblo. La familia para ellos sigue siendo su especial punto de referencia y primer espacio donde se aprende a vivir en comunidad. ¿Qué mejor analogía que la familia para asomarnos, aunque sea de muy lejos, al misterio de la Trinidad? Familia y Trinidad se interrelacionan mutuamente. La una es un leve destello aquí en la tierra de lo que se vive radiantemente allá en el cielo. De los muchos valores por reconocer de los pueblos originarios, sin duda que aquellos del matrimonio, la familia y la comunidad son igualmente equiparados al valor religioso. En este año, el eje principal del trabajo pastoral del CELAM, conforme al objetivo general del Plan Global 2015-2019, es la promoción y el impulso de una iglesia pobre para los pobres. Desde esa perspectiva, interesa y apasiona el trabajo que nos ocupará en estos días. Gocemos analizando, escrutando, discerniendo y clarificando hasta donde nos sea posible el fascinante misterio de la Santísima Trinidad en la vida concreta de las familias de nuestros pueblos originarios y en su riqueza cultural y religiosa. Ante esta expectativa, permítame por favor traer a colación lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el misterio de la Santísima Trinidad. El numeral 234 dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Esto es la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Aún esta expresión del Catecismo de la Iglesia de alguna manera se ve reflejado en lo que hemos hecho esta mañana en la oración. Los padres de la Iglesia, dice 236, distinguen entre la teología y la economía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Y sobre la familia, permítanme enumerar el 1657. Dice: la familia es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia. En la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras, el hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Me inquieta conocer cuál es la realidad actual que viven las familias de los pueblos originarios. ¿Cuáles son las consecuencias que el mundo moderno y digitalizado, con sus grandes olas de globalización, de individualismo y de materialismo, ha provocado en estas familias de nuestros pueblos originarios? A todos les deseo una feliz estancia en este bello país, una sana convivencia fraterna y un aprendizaje significativo que nos impulsa a seguir trabajando con amor en la dignificación de las familias y en el desarrollo integral de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas
Doy gracias a Monseñor Juan Espinosa, secretario general del CELAM, también como presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya y presidente del Departamento Cultura y Educación. Me alegra darles a ustedes la bienvenida y que disfruten de la primavera. Estamos en el mes de la primavera y ustedes son el signo de esta primavera dentro de la Iglesia, en cuanto que es una perspectiva de futuro para una verdadera inculturación no solo de la liturgia, sino de todos los elementos que hacen la vida cristiana, católica de nuestros pueblos. Les agradezco que ustedes estén presentes, agradezco al Señor que ha querido realizar aquí, sobre todo a Monseñor Felipe Arismendi, quien es miembro del equipo de Cultura y Educación del Departamento del SENA. Con él hemos combinado precisamente que se realice este 6º simposio en la ciudad de Asunción. Yo lo propuse como un sueño, me parecía una cosa imposible, pero ahora estoy viendo que se hace realidad. Así que les agradezco en nombre de los miembros de los otros 4 obispos que están en el Departamento de Cultura y Educación. Y nos acompaña también el secretario ejecutivo, el padre Óscar Lozano, del mismo Departamento Cultura y Educación. Para este departamento, uno de los objetivos más importantes es precisamente afrontar el tema de la cultura. No lo voy a desarrollar porque en ese momento, pero sí nosotros afrontamos el tema de la cultura indígena, la cultura afroamericana, afrontamos la cultura urbana y sobre todo hoy toda la cultura de la globalización, que son desafíos enormes para nuestro departamento y que quisiéramos desarrollar mejor, porque es el departamento que fundamenta la posibilidad de la evangelización. Hablamos de que toda evangelización tiene que estar inculturada, pero siento que mi departamento, este departamento, tiene pocas posibilidades de desarrollar los desafíos que están por detrás y que ahora asumimos uno de los aspectos de este desafío, que es la cultura indígena, su mundo simbólico, su credo, sus tradiciones, sus organizaciones. Quiero también darles el saludo en nombre de los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Algunos de ellos pasarán por aquí en estos días para poder saludarles y compartir un momento de gozo de este encuentro. La Conferencia Episcopal tiene 15 diócesis, 15 de los cuales 2 son vicariatos apostólicos equiparados a diócesis y uno es una diócesis castrense. Así que todos estos obispos saben de la presencia de ustedes, están rezando por ustedes y les agradece la presencia. Nuestra conferencia ha asumido 3 años para la familia. Hemos dedicado 3 años enteramente para profundizar la familia. Todo lo que es el matrimonio, todo lo que significa precisamente la familia y la educación, los padres en la educación de los hijos y la familia abierta a la iglesia y a la sociedad. Desde el año pasado estamos dedicando 3 años a la juventud, el trienio de la juventud, y creemos que este esfuerzo que nosotros estamos haciendo
es un esfuerzo enorme, inmenso, porque ciertamente sentimos que nuestros jóvenes están cada vez más al margen de la iglesia, al margen de nuestra vida pastoral. Y precisamos que ellos puedan integrarse a eso. Y tenemos una variedad enorme de jóvenes indígenas, que seguramente lo vamos a ver, algunos de estas, pero también tenemos los jóvenes campesinos, los jóvenes urbanos, los jóvenes drogadictos, los jóvenes alcohólicos, los jóvenes de la calle, los jóvenes universitarios. Todos ellos son motivo de nuestra atención. Así que quisiera compartir con ustedes esta preocupación. La conferencia episcopal dentro de poco tendrá el encuentro con el Santo Padre y los dicasterios de Roma, la visita a Rímina. Sé que algunas diócesis, algunas conferencias episcopales ya tuvieron de América Latina. El último encuentro que tuvimos fue en 2008 y ahora nos toca otra vez a todas estas conferencias de América Latina y del norte encontrarnos, y ahí justamente nos pondremos a la escucha de lo que Roma nos pueda decir, llevándoles también todas nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones fundamentales se centran en la evangelización de la familia y de la juventud. Aparte de eso, todo lo que significa la iniciación a la vida cristiana, es decir, dejar un poco el viejo paradigma y asumir este nuevo paradigma, para que nuestros cristianos conozcan la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, puedan vivir los ritos y los sacramentos. Ojalá que pudiéramos también extender los ritos de esta mañana para una iniciación auténtica a la vida cultural paraguaya, y se puedan insertar en una iglesia viva, una iglesia de comunión y participación. Todo esto quiero decirles que estamos en un contexto de un país muy pequeño. Tenemos 7 millones de habitantes, así que es un país de 412.000 kilómetros cuadrados, no pasa de eso. Tenemos la zona oriental, que es el Chaco, es la zona más árida, más caliente, más tropical, y la zona oriental, que es más templada. Aquí en la zona oriental es la que hay más población, hay más caminos, hay más desarrollo. En la zona del Chaco, sobre todo, aparte de los grupos lingüísticos e indígenas, ¿verdad?, se tiene la exploración, mejor dicho, las estancias en donde están produciendo carne y carne buena, y esperamos que esa carne buena pueda llegar también a nuestras mesas en estos días. Así que yo, cuando estuve de vicario apostólico en el Chaco, tenía una crisis que no sabía, porque tenía no más de 22.000 cristianos dispersos en toda esa gran área, y tenía casi como 1.500.000 de cabeza vacuna. No sabía a quién evangelizar. Bueno, eso nos da la sensación de que estamos en un país donde la producción de la carne, el avance de la soja y de la producción de la soja nos está invadiendo permanentemente, trayendo consigo deforestaciones y destrozos de la ecología. Así que yo creo que este simposio también nos va a ayudar para dar una luz sobre nuestra realidad ecológica del Paraguay. Bienvenidos a todos, y que nos encontremos como familia, hermanos y hermanas entre nosotros. Gracias. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Antes de presentar la memoria que se me pide ahí, algunos detalles. No están aquí obispos de Nicaragua, ni de Ecuador, ni de Bolivia, porque están en visita de Rímina en Roma. Unos días, otros en estos días,
por eso no pudieron venir varios incluso. Segundo, tomen en sus carpetas está el horario, pero antes del horario están unas indicaciones generales que conviene tomar muy en cuenta. En primer lugar, los objetivos de lo que nos proponemos. Tienen ahí en la primera página el objetivo general, proseguir y continuar el camino de profundización de los contenidos doctrinales de la teología india para avanzar en su clarificación a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Son palabras prácticamente textuales en esto de la clarificación. O de proseguir el camino lo ponemos nosotros, pero la petición era desde el entonces cardenal Ratzinger al Sena. Como objetivos específicos, profundizar en la fe católica sobre el misterio de la Trinidad y sus diversas expresiones culturales a lo largo de la historia. Conocer, compartir y dialogar sobre el modo como viven los pueblos originarios del misterio de la Trinidad de la familia. ¿Lo viven o no lo viven? Ofrecer elementos teológicos para acompañar pastoralmente a las familias originarias en los procesos de cambio que están viviendo. Compartir y celebrar la fe trinitaria entre los participantes con expresiones propias de las familias originarias. Eso es lo que nos proponemos en estos días. Tiene ahí unos textos iluminadores, uno de la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense. Texto inspirador de la familia, obviamente, y iluminador, ya nos va hablando de la Trinidad, hagamos. Un texto de Amor y Leticia de Francisco. La pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, capaz de manifestar a Dios, Creador y Salvador. Por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. Lo que estamos diciendo el Papa Francisco nos ayuda mucho con este texto tan bello de Amor y Leticia. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la realidad que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios de la Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Pues por eso unimos estos textos de Trinidad, familia. Lo de familia, pues por todo el contexto cultural que están viviendo nuestros pueblos, sobre todo en esta transformación que el mundo actual está haciendo de las familias. ¿Qué se está viviendo, qué no se está viviendo en la Trinidad? ¿Qué hay y qué ya no hay? ¿Qué había y qué está desapareciendo? Es el reto que nos convoca para hablar de precisamente las familias. Y un texto de aquí de Paraguay. Nuestro padre, Papá Mirí, creó esta tierra, hizo que se entonase en su tierra el canto sagrado del hombre. El acompañamiento del canto sagrado del hombre en la morada terrenal fue el canto sagrado de la mujer. Un texto que la hermana Margot nos hizo el favor de encontrar. Tiene ahí los distintos servicios. El número 2, actas, está la hermana Julia Isabel Gómez, levante la mano. Ponciano, ahí dice Arriaga, es Acosta, por favor, corregir ahí. La hermana Cuca, hermana del Refugio, y Agustín, que ya está ahí atrás, ayudando a actas. El mensaje final teníamos allá a Monseñor Ángel, que ayer avisó que por problemas allá con pueblos aborígenes de Argentina tuvo que estar en Buenos Aires. Nos avisó ayer que ya no puede venir. Le vamos a pedir a Monseñor Medardo de Colombia que le supla ahí para que nos ayuden a ir preparando el mensaje final junto con la hermana Tina, que ya la conocimos todos, y con el padre Mario Ángel, que al rato lo vamos a escuchar. Entonces vamos preparando y al final del viernes tendremos que aprobar ese mensaje también, que nos hagan favor, sea como una síntesis que refleje lo que aquí que queremos compartir a nuestros pueblos. Para todos los días va a haber un trabajo muy importante de síntesis, si en vez de ser plenarios, si además también del plenario, una síntesis que nos ayude sobre todo en este nivel teológico pastoral. La hermana Aida de Colombia, la hermana exactamente, Monseñor Álvaro Ramazzini llega esta noche, se retrasó su vuelo, y el padre Juan Manuel Hurtado está aquí también. Entonces nos ayudan ustedes que tienen trabajo en la noche para que duerman en el día y en las conferencias.
Quienes presidimos la misa ya está, las laudes ya están señaladas, lo de comunicación, tesorería y publicaciones ya está ahí, lo de la logística ya está ahí. Vamos a continuar entonces con lo que me pidieron, una memoria de los simposios anteriores. En su carpeta tienen el texto, que es bastante largo, no lo diré todo, pero sí algunas partes que lo pueden tener. Todo esto lo van a tener en forma digital al final, todas las conferencias, todo lo van a tener, pero consideramos oportuno que lo tuvieran también escrito para que puedan ahí señalar, quitar, poner, llevárselo, tirarlo, lo que ustedes deseen hacer. Espero que tengan también ustedes ahí el texto para que lo puedan ir siguiendo con toda libertad y confianza. Y empiezo diciendo que en el año del 92, con la ocasión del quinto centenario, los pueblos originarios e indígenas del continente emergieron entonces. En ese año se realizó la cuarta conferencia en Santo Domingo, en la que se resaltó la importancia de los indígenas para la Iglesia y se señalaron algunas líneas pastorales que siguen siendo válidas. Yo les recomendaría mucho que releyéramos Santo Domingo. No está superado. Algunas cosas están mejor que Aparecida. Aparecida es muy actual, pero en cosas teológicas fundamentales Santo Domingo no está superado. Entonces que lo tengamos en cuenta. A veces se ha menospreciado a Santo Domingo, tiene cosas valiosísimas en este punto. Ojalá que las tengamos muy en cuenta, por favor. En la estructura del CELAM en estos años, todo lo referente a los indígenas se asumía en el entonces llamado Departamento de Misión. Después de lo dicho en Santo Domingo sobre la importancia de estos pueblos, se creó durante el periodo 95-99 el Secretariado de Pastoral Indígena, el CEPAI, para dar mayor fuerza a su evangelización incultural. Posteriormente, la reestructuración del CELAM que estamos viviendo ahora, esta pastoral se ubicó en el Departamento de Cultura y Educación con el nombre de Pastoral de los Pueblos Originarios. A esta sección corresponde organizar los simposios y otras actividades hacia estos pueblos. Y reitero que agradecemos a Monseñor Edmundo, que él ofreció y pidió que este simposio se realizara aquí. En buena parte porque tiene también sus dudas y temores con estos simposios, pero también porque tiene el corazón abierto para ello. El corazón abierto para ello, quiere escuchar y ver y ayudarnos a discernir. Entonces, gracias, Monseñor. Gracias por su apertura y por su disponibilidad. Le agradecemos y esperamos no defraudarlo. Yo quisiera pedirle al Padre Eleazar que nos dijera una palabrita eso de historia, lo que tú has dicho aquí de los eventos que hubo aquí en 71, 72, que son parte de la historia. Es decir, que no estamos partiendo de cero, esto ya tiene historia. Y por eso estas cosas de memoria es importante que las conservemos, porque no estamos empezando un camino, somos herederos de un camino que ya viene de tiempos atrás. Ni siquiera somos del cero los que empezamos esto. Ya hubo otros eventos anteriores donde Dios está hablando y el Espíritu se está manifestando. Yo le pido a Eleazar que brevemente nos diga algunos de los antecedentes de esto que estamos aquí presentando. Bien, hay un evento que marca la transición. Primero en Melgar, 1968. Melgar es Colombia, donde Monseñor Cano, Valencia Cano, Gerardo Valencia Cano, ya presidía el Departamento de Misiones del CELAM. Convocó a una reunión, pero hubo un accidente aéreo y murió. En su lugar quedó Monseñor Samuel Ruiz, que convocaron un encuentro panamazónico donde estuvieron los misioneros planteando todo lo que hacían. Pero don Samuel invitó, no sabemos exactamente por qué, pero él tenía una posición crítica, invitó a unos antropólogos que hicieran observaciones. Y esos antropólogos hicieron un cuestionamiento muy duro, que luego se refleja en otro evento, 1971, el encuentro de Barbados, allá en las Islas de las Antillas está eso, que es la ratificación de la misma crítica, que dijeron llanamente, los gobiernos
gobiernos y la iglesia con sus acciones indigenistas hacia los pueblos, o sea, hechas por gente no indígena hacia los indígenas, que son de integración a la sociedad, pensando que solo la sociedad de fuera es la que tiene la última palabra y los indígenas no tienen nada que aportar. Lo que están haciendo, dice, es destruir la cultura. En el caso de las iglesias, es destruir el alma de estos pueblos. Y que si la iglesia de veras quiere a los pueblos indígenas, debería de renunciar al proselitismo que ha ejercido sobre los pueblos y dejarlos a que elijan libremente su expresión religiosa, su religión, mantengan su religión o la relaboren, pero libremente. Esto fue un golpe muy duro a la acción misionera de la iglesia en América Latina, pero curiosamente generó, y fue aquí en Asunción, donde se reunieron en 1972 antropólogos cristianos, y aquí está el padre Bartolomeo Meliá, ya entonces estaba incluido ahí, teólogos, obispos, para tomar el guante del desafío lanzado por los antropólogos y decir, recogemos como iglesia eso y no renunciamos a la acción misionera de la iglesia, porque el evangelio no destruye culturas. El modo en que llevamos el evangelio es el problema. Entonces modifiquemos los modos, cambiemos esa actitud destructora. Y eso ya se empieza a reflejar en el documento de Puebla, de la conferencia de los obispos en Puebla en el 79, donde dice que la evangelización no es destrucción de culturas, sino plenificación de lo que Dios ya hizo aquí. Y en el documento que menciona Monseñor Santo Domingo, ya se habla del compromiso de la iglesia de dialogar con las religiones indígenas y afros presentes en el continente. De manera que eso que se inició aquí mismo, ahora tiene este camino andado, y este encuentro oficial en la iglesia es la expresión de que es posible dialogar y lograr consensos y hacer avanzar a la iglesia hacia actitudes nuevas que hagan posible un encuentro amoroso con los pueblos indígenas, no un encuentro de espinas o un encuentro doloroso. Gracias. El padre Eleazar no solamente es padre de la teología indígena, sino ya es abuelo, o sea, tiene mucha experiencia y tiene muchos hijos y nietos también. El Papa Francisco insiste que escuchemos a los abuelos y por eso le damos la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con el texto. El primer simposio se hizo en 97 en Bogotá y tenía como eje central hacia una teología india inculturada. Su objetivo fue empezar a plantear lo que esta teología significa, que era iniciar un diálogo entre obispos e impulsores de la misma. Fueron los primeros planteamientos que se hacían. Levanten la mano los aquí presentes que estuvieron ahí en el primer simposio de teología india en Bogotá. Levanten la mano. Tina, Eleazar. ¿No? También Margot. Bartolomeo Meliá. Entonces tenemos aquí a 4 de los primeros que iniciaron este trabajo. Y repito, hay que tener en cuenta nuestras raíces. Tomarlos muy en cuenta. Hicieron un trabajo bien importante también y no hay que olvidarlo. Segunda página. Segundo simposio. Se realizó en Riobamba, Ecuador, con el señor Víctor Corral Mantilla, sucesor del señor Proaño. No está aquí Monseñor Corral, pues están en Roma en la visita a Limina. Y el objetivo fue propiciar una reflexión profunda y sistemática sobre teología india cristiana para que juntos, obispos y teólogos, acompañemos la inculturación del Evangelio en los pueblos indígenas. Objetivos específicos: avanzar en una aproximación de definición de teología india cristiana. Fíjense, una aproximación de definición. ¿Sí? ¿Qué es? Estamos en los inicios todavía. ¿Qué es? Estimular el diálogo eclesial entre quienes reflexionan sobre el tema. Eclesial no solamente obispos y sacerdotes, no, todos. Laicos también.
propiciar los procesos de inculturación del Evangelio, aunar y juntar criterios doctrinales y pastorales a favor de los pueblos indígenas. ¿Sí? Todo esto que sirva para algo y para alguien, fundamentalmente, no solamente aquí una elucubración académica. Después, a favor de los pueblos, promover y acompañar los valores evangélicos en torno a este tema, al tiempo que enfrentar sus desafíos y corregir eventuales desviaciones. Corregir eventuales desviaciones. Desde entonces el objetivo es eso, dialogar. ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué encontramos que hay de ausencias? ¿Qué avances hay? ¿Qué ayudas? ¿Qué aportes hay? Desde entonces esta es la inquietud de este tipo de simposios. Están ahí las conferencias más los paneles que se hicieron. Seguimos abajo. Para el cuatrienio 2003-2007, la Asamblea del CELAM, realizada aquí en Paraguay, en Tuparendá, formuló diversos mandatos para el plan de trabajo del mismo CELAM, y entre ellos habían crear un equipo formado por obispos y expertos en el tema para continuar la reflexión y el acompañamiento. Es un mandato del CELAM. Y a raíz de eso se creó este equipo, que levantemos la mano los que formamos parte de este equipo de asesores. Un tiempo se llamó de expertos, no eran expertos, sino asesores del CELAM en teología india. Levantemos la mano, ponemos de pie para que los vean los que están aquí, por favor. Bueno, quien no se conoce, la única que va a llegar, ¿no? Entonces, para que también. Paulo Suez, sí, bueno, de Brasil siempre ha habido alguien, conocemos ahí, venía antes, nuestro sacerdote, falleció, y actualmente es el obispo de allá, el señor Palocci tenía, y le ayuda también Pablo. El señor Palocci, ¿dónde está? También, porque siempre representa a Brasil, no podemos prescindir de la riqueza de Brasil. Sería parte de este equipo también. Parte de este equipo también. Luego en la página 3, el 26 de julio de 2004, el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Unidad de la Fe, escribía al cardenal Francisco Javier Errázuriz, presidente del CELAM, actualmente miembro del grupo del CEL 9, que auxilian al Papa en la reforma de la Iglesia, textualmente: aprovecho esta circunstancia para recordarle que según el plan previamente concordado, si habían dialogado antes, deberían convocarse otros encuentros, esta vez de carácter regional, para proseguir el camino de profundización de los distintos contenidos doctrinales de la teología india hasta llegar a una completa y definitiva clarificación de los aspectos problemáticos ya individuados. ¿Sí? Problemas problemáticos, sí. Todo es la revelación, que es un tema fundamental, Jesucristo, la antropología, todo ese tipo de cosas. Entonces llegar, decía el cardenal, a una clarificación completa y definitiva. Hubo un tiempo en que ya la congregación de la fe quería ya llegar a eso, ya como cerrar esto, pero pues lo completo y definitivo, gracias a Dios, no ha llegado. Si no está cerrado este camino. Este simposio es camino, es proceso hacia adelante. Si la idea sería ya, no, es que esto es vida, esto es proceso, esto es cambio, esto no se puede cerrar definitivamente. Pero esta inquietud, repito, viene desde la Santa Sede. Papa Benedicto lo siguió, Papa Francisco está enterado, pero sobre todo lo confiaron a la presidencia del CELAM. Por tanto, es un evento, no de algunos que nos inquiete este tema, sino es un servicio oficial de la Iglesia en América Latina, que es con la coordinación de la presidencia del CELAM, con un equipo de asesores que somos nosotros, pero, repito, es de Iglesia, y por tanto están aquí representantes de las conferencias episcopales que tienen este servicio en sus propias respectivas, más algunos otros que están trabajando en este campo. Entonces, nosotros cuando invitamos a las personas es, la conferencia episcopal tiene el cargo de pueblos originarios, o como se le llame en cada lugar, y después los que están trabajando en este campo más inmediato. Ya desde ese tiempo querríamos que en estos eventos estuvieran más indígenas. Ahora para varios invitados a última hora no pudieron, o no sé qué pasó, hubo problemas de comunicación. Levanten la mano los aquí presentes que sí son indígenas, por favor. Como ustedes ven, van creciendo el número, gracias a Dios.
En los primeros casi nadie de ellos estaba. Y nos importa que cada día sean más ellos, junto con nosotros, todos juntos los que no somos indígenas. Demos un aplauso a los hermanos y hermanas indígenas. Porque varios de ellos, quien más, quien menos, no solamente están en pastoral de pueblos originarios, pueblos indígenas, están trabajando también, ya están ellos. Tenemos doctores, tenemos al padre Tomicha, que es un doctor, tenemos al padre... Así es siempre, se pone hasta atrás, se oculta, pero es un pozo de sabiduría. Nicanor pues, tiene sus doctorados en Canadá y en Estados Unidos y no sé en cuántas partes, y nos ayuda mucho también, lo extrañamos aquí porque siempre tiene muchas ocupaciones, pero ya somos doctores por universidades comunes y corrientes, y así tenemos otros. Tenemos a Bartolomé de allá de mi diócesis, licenciado en Teología Bíblica por la Gregoriana, igualmente. Es decir, hay gente que cada día está más capacitada, no digo los demás por su humildad, para continuar con el texto, pero es lo que queremos, que sean ellos los que también vayan teniendo pues esta voz cantante y juntos vayamos platicando y dialogando, no de fuera, sino juntos ir haciendo este trabajo. Pero, pues cuántos de ustedes llevan años y la vida desgastada ahí, y ya aunque no sean indígenas, lo son de corazón, lo son por asumir esta causa, y por eso les agradecemos toda la vida que están desgastando aquí, aunque fueran de otros países. Seguimos en la página 3, tercer simposio, se realizó en 2006 en Guatemala, y a partir de entonces empezamos a tomar los temas centrales de la fe, y empezamos ahí por Jesucristo. Si ustedes ven el título del cuarto renglón, Cristo en los pueblos indígenas, así le llamábamos entonces. Su objetivo, compartir y discernir entre obispos y teólogos cómo el misterio de Cristo ha sido incorporado en la vida y reflexión teológica de los pueblos indígenas para que juntos acompañemos la inculturación del Evangelio y nos tengamos vida. Los objetos del Espíritu Santo, también las conferencias están ahí, ustedes ven las conferencias, pueden ver después. El tema central, cómo ha sido anunciado Cristo a los pueblos indígenas, tienen ahí las distintas regiones, en Mesoamérica, la región atlántica media, pueblos misioneros franciscanos y jesuíticos, sobre todo de Bolivia, en los indígenas de Ecuador, en Brasil, en los pueblos aindinas, aymara y quechua, en el pueblo mapuche, en la región guaraní, y pues todo esto que está aquí son varios de ustedes los que han ido exponiendo estas vivencias y experiencias. ¿Cómo es la aceptación y el seguimiento de Cristo en los pueblos indígenas? ¿Cómo es celebrado? La reflexión teológica sobre Cristo en los pueblos indígenas, la mediación mariana. El Plan Global del CELAM 2007-2011 ordenó continuar esta reflexión teológica. Su programa 75 se titula Reflexión sobre la experiencia de fe en nuestros pueblos originarios. Su objetivo es continuar la reflexión crítica sobre la experiencia de fe en nuestros pueblos originarios para establecer criterios teológicos y pastorales que ayuden a su valoración y aplicación. Y hago esta reflexión que es parte de la historia. Se prefirió usar la expresión reflexión crítica sobre la experiencia de fe de nuestros pueblos en vez de teología india. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de terminología? ¿Por qué en el CELAM ya no se dice como en los anteriores programas de trabajo, ya no teología india, sino reflexión crítica teológica? ¿Por qué? Por lo que pasó en Aparecida. Ustedes ven el programa de 2007-2011, Aparecida fue en el 2007. ¿Qué pasó en Aparecida? Se lo digo como testigo presencial. Se prefirió usar esta reflexión por lo que pasó, repito, en Aparecida, dice el segundo renglón. En la segunda redacción del documento para Aparecida, en el número 116 se decía: impulsar con más dinamismo la inculturación de la Iglesia, de los ministros de la liturgia y de la reflexión teológica indígena. Punto y seguido. Hay que continuar los esfuerzos del CELAM con el aval de la Congregación para obtener la fe para el discernimiento de la teología india. Este párrafo se eliminó en la tercera redacción. En la segunda redacción fueron 5 redacciones prácticamente de Aparecida hasta la final. Pues la segunda sí estaba. En la tercera desapareció. ¿Por qué desapareció? Igualmente se eliminó el número 536 de la segunda redacción, que usa ahí el término teología india. Paso al último párrafo. Preguntamos a la comisión de redacción, un servidor y otros, la razón del cambio.
y se nos explicó que había sido por una sugerencia del cardenal William Nevada, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que estaba ahí con nosotros en la parecida. Pero como la dinámica de la Asamblea permitía presentar modos que estuvieran avalados por 7 presidentes de conferencias episcopales en su reglamento, Monseñor Lamassini, que llega esta noche, y su servidor formulamos el modo que pedía volver a incluir lo referente a la teología india. Contamos con el aval no de 7, sino de 18 presidentes de conferencias episcopales, que eran prácticamente todos, pues para ese momento ya se había retirado uno y los otros 3 eran de la comisión de redacción, a quienes no se podía pedir la firma, que era el cardenal del Lobrio, cardenal Carlos Ayala Retes y otro presidente, no recuerdo de dónde, creo que de Argentina era el cardenal del Lobrio. Entonces prácticamente tuvimos no de 7, sino de 18. Monseñor Lamassini presentó el modo al pleno de la Asamblea, bien aparecida. Después de que él habló, intervino el cardenal prefecto para la doctrina de la fe, haciendo ver las reservas de la doctrina de la fe al término de teología india. Se pasó a votación, como decía el reglamento, y de 122 obispos con derecho a voto presentes en ese momento, 59 pidieron que se incluyera el término en el documento y 63 que no. Así consta en las actas oficiales. No se obtuvo la mayoría de 2/3, como indicaba el reglamento, y no pasó la propuesta. Sin embargo, el alto número de votos favorables, a pesar de la intervención del cardenal prefecto, nos hace pensar que el término de teología india poco a poco ha ido logrando aceptación. Es bien interesante la historia. Entonces, ¿por qué se cambió el término en los documentos oficiales? Pues a pesar de que él estuvo ahí arguyendo en el pleno, no conviene por esto y por aquello más allá, vamos a votación. Y fíjense el número, 59 sí, 63 no. Tomás estaba ahí presente. Sí, ¿no? Tomás, ¿dónde estás, Tomás? Aquí estoy. Aquí está todo. He sufrido también. Gozaste y sufriste también. Incluso por la palabra, no se me olvida que tú insistías que cambiáramos. Esto explica la reticencia del CELAM para usar el término de teología india, y por ello decía continuar la reflexión crítica. Último párrafo de ahí de ese momento. En septiembre de 2007, después de Aparecida, fui convocado por esta congregación a un encuentro en Roma sobre el tema, junto con otros obispos de América Latina y expertos de la misma congregación. Se escucharon posiciones muy diversas, se expusieron muchas dudas que hay sobre la validez de esta teología, su método y sus contenidos. Se decidió confiar al CELAM en la continuidad de estos diálogos. Y por esto el cuarto simposio fue en Lima, 2011, Teología de la Creación en la Fe Católica y en los mitos, ritos y símbolos de los pueblos originarios en América Latina. El objetivo era discernir las semillas del verbo, entre comillas, revelación, en los relatos cosmogónicos de los pueblos originarios a la luz de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, para fortalecer una evangelización inculturada, etcétera, etcétera. Ahí tienen con los contenidos, primera parte, los relatos cosmogónicos de las diferentes zonas, página siguiente, página 6, lo que dice la Biblia, lo que dice la tradición, y a partir de ese momento ya la conferencia central la pedimos a la congregación de la doctrina de la fe, porque estos eventos también los hacemos en comunión con ellos. No en dependencia, pero sí en comunión. Dependencia es con el CELAM, la comunión es con la congregación de la doctrina de la fe, y por eso siempre está alguien de ellos delegado autorizado. Y a partir de ahí ellos dan la conferencia central. En este caso fue Monseñor Ladalia, que actualmente es el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe. Y él pidió al padre Mario Ángel Flores, de la Universidad Pontificia, miembro de la Comisión Teológica Internacional, que él representa a la congregación de la doctrina de la fe aquí entre nosotros. Seguimos en comunión eclesial. La parte tercera, perspectivas y pastorales. El quinto simposio se realizó en mi diócesis en 2014 sobre otro tema central: revelación de Dios y pueblos originarios. Un tema fundamental. El Popol Vuh y todos los demás documentos e historias, ¿son revelación o no son revelación? El término mismo de revelación ya tiene una connotación teológica muy seria, pues hay que ir viendo que sí y que no. Estas fueron las conferencias: palabras de Dios y palabras indígenas, la revelación a la teología católica, revelación y pueblos originarios, cuestiones disputadas, página 7. Algunos aportes y propuestas teológico-pastorales del quinto simposio,
las transcribo porque son bien importantes. En los libros impresos en el CELAM de estos simposios, que el padre Oscar les va a decir cómo están y cómo lo regalan a los que no lo tengan, allí está publicado todo esto. Y también lo tienen publicado en la revista que publicaron aquí de la CONAPI, está en esta, que por cierto una fotografía ahí que no sé qué estaba yo haciendo con mi barriga, no me dolía, pero tengo otro evento que tuvimos ahí nosotros, una cosa guardada. Ahí están publicados, pero es importante que los tengan ustedes, obviamente no los leo, pero ahí los tienen. Es importante ver cómo logramos un consenso prácticamente en todo lo que ahí decimos. Un consenso muy interesante, y es lo que estamos tratando de lograr, ir llegando a consensos que podamos acordar entre todos nosotros. Ahí hablo de actitudes importantes, etcétera, no lo leo. Página 10, sexto simposio, se realiza aquí. Le agradecemos, repito, a Monseñor Valenzuela, pero en el plan del CELAM se retoma la palabra de teología india. Ustedes ven allí, sexto simposio, a la mitad de la página, dice el programa número 30 de este departamento del CELAM, y es un programa aprobado por la asamblea del CELAM, que todas las conferencias episcopales y los presidentes del departamento más la presidencia del CELAM. Nos dice ahí, el objetivo de este programa es la promoción integral de los pueblos originales, y el paso 30.6, efectuar el sexto simposio de teología india, que es este. Hay unas perspectivas que no leo, que significan que hemos ido caminando y poco a poco se va entendiendo que sí hay una teología india asignada a la palabra de Dios, que se hace con muchos pueblos originarios, una teología india cristiana, y una instancia para eso, la AELAPI, Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastor Indígena, que se reúne también, y se van a reunir estos días y se siguen reuniendo, es con hermanos de otras religiones, porque también hay que trabajar junto con ellos. Y esta sería una teología india católica en este sentido de que junto con el magisterio y en estas instancias. Finalmente, en la página 11, número 8, criterios sobre teología india. La Congregación para la Doctrina de la Fe, por medio de Monseñor Ladaria, sugirió al cardenal Carlos Aguirre Pérez, entonces presidente del CELAM, y un servidor, elaborar algunos criterios para continuar este diálogo sobre teología india. Los redacté consultando antes a algunos asesores que están aquí presentes. Los remití a la congregación, que los revisó y los complementó, y se publicaron bajo mi responsabilidad como un aporte a tomar en cuenta con el aval de la misma congregación. Y aquí están escritos. Ya la vez pasada los entregamos. Es decir, quiero decir que no es ni una ocurrencia mía, sino una petición de la Santa Sede. Yo envié un primer escrito, lo consulté con los asesores que están aquí presentes, no en todos coincidimos, como es obvio. Yo los mandé allá les hicieron alguna corrección, alguna complementación y pidieron que se publicara, pero bajo mi responsabilidad. Yo soy responsable de estos criterios. No es criterio de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ni es criterio del CELAM. De un servidor, pero revisados por la congregación, pedidos por la congregación para continuar el trabajo. Si no se quiere cerrar el trabajo, sino continuar. Pero el último criterio dice ahí, el número 12 en la página 12, son orientativos y no cierran el camino de un diálogo teológico amplio, plural, para el mutuo enriquecimiento. La investigación teológica necesita una adecuada libertad para avanzar en el conocimiento de Dios y en su proyecto de salvación, con sus diversas manifestaciones en las culturas de nuestros pueblos. Pues que la Virgen María y el Espíritu Santo nos iluminen. Muchas gracias.